Sean bienvenidos a Susurros de lo Desconocido, un espacio en donde damos voz a aquellos relatos, experiencias y anécdotas de historias de terror que cada uno de ustedes ha compartido en la comunidad y que no estás exento de que tal vez a ti en algún momento te pase. Este es un nuevo logro que gracias a ustedes se ha llegado a 2000 seguidores en el canal y se los agradezco bastante dándoles este regalo de 1 hora de historias que sé que les van a encantar. No te olvides de compartir este video. También puedes compartir tu propia historia en mis redes sociales, que las puedes encontrar aquí en la caja de comentarios. Y si te gustó, deja tu like para que a más personas les llegue. Recuerda que yo soy Lurdoc, déjame acompañarte a la actividad que estés haciendo. Ponte cómodo porque estamos por escuchar 1 hora completa de historias de terror de la mano de Susurros de lo Desconocido. Y una vez más, gracias por este nuevo logro. Mi abuelo se metió en el cuerpo de mi madre. Y antes de que malinterpreten, mi abuelo falleció hace 17 años. Si bien no catalogaría mi historia como algo de terror, la contaré acá, ya que fue algo que me asustó demasiado. Ok, comencemos. Hace 2 años atrás, exactamente el 17 de abril de 2021, era la fiesta de cumpleaños de mi primo, el cual cumpliría la mayoría de edad. Así que era un día especial. Mi familia y yo decidimos ir y todo estaría perfecto. Pasamos por un helado, nada fuera de lo normal. Ese día estuvo bastante bien. Cuando llegamos, media hora después, mi mamá se empezó a sentir mal. Escalofríos, temblores, temperaturas y mareos. Nos preocupamos ya que no era normal en ella. Así que la llevamos a recostar a la habitación de mi abuela. Le llevé un vaso de agua y prendí la televisión para que estuviera cómoda. Mi hermana la cuidaba y le medía la temperatura, pero algo sucedió, algo que nos dejó heladas a las personas que estábamos en la recámara. Mi madre empezó a exigir que le pasaran su bastón, el cual nunca ha existido. Ella estaba perfecta de sus rodillas. ¡Pásenme mi bastón! Me duele mi pierna. ¡Pásenme mi bastón! Fue extraño, nos quedamos perplejos y le preguntamos: Abue, ¿cuál bastón? Ella no respondía, solo repetía una y otra vez que quería su bastón. Después de un rato, ella pidió hablar con mi primo. Dijo que había prometido regresar cuando él cumpliera 18. Y ahí fue cuando un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al ver la cara de mi abuela. Ella estaba con una expresión de miedo. Mi abuela solo dijo: pásame mi bastón que está detrás de esa estantería. Y se lo entregamos. Mi madre dijo que ese bastón lo quería pero para pegarle a mi primo, el cual por ahorita lo llamaremos Alejandro. El pegarle a sus nietos era algo que él hacía en sus tiempos de vida, para jugar con ellos. Obviamente no lo hacía con el propósito de pegarles realmente, pero era un juego que entre ellos se manejaban. Fue ahí en donde todos caímos en cuenta de que era mi abuelo, al cual llamaremos Ernesto. Más personas fueron entrando a la habitación escuchando todo este escándalo a ver qué estaba pasando. Ernesto, en el cuerpo de mi madre, pidió un cigarro Marlboro, el cual mi madre odiaba, nunca le gustó el sabor. Agarró, se lo pasaron, lo prendió y empezó a fumarlo. Después de darle la primer calada, lo reposó y lo saboreó y dijo cuánto extrañaba el sabor y cuánto extrañaba fumar. Mencionó que allá en donde estaba, él no podía hacerlo. Para darles un poco más de contexto y darles a entender el por qué este suceso en realidad estaba pasando, mi abuela se dedicaba a la brujería blanca. Era muy devota a Dios y todo lo que tenga que ver con eso. Empezó a rezar con un libro en la mano, atrás de todos los presentes. Alejandro, mi primo, no venía. Y mi abuelo se estaba desesperando. Amenazó con llevarse a mi madre si mi primo no se aparecía por ahí. Ahí fue cuando yo me desboroné y perdí un poco la fuerza en mis pies y como que me desvanecí. Algunos en esta habitación estaban llorando, otros estaban en shock completo y otros cuantos solo miraban sin ninguna reacción. Después de unos momentos, Alejandro vino. Preguntó por la situación y cuando miró a mi mamá sentada y las reacciones de todos en esa habitación, simplemente puso cara extrañada y no sabía qué estaba pasando. Mi primo se le acercó. Mi abuelo, Ernesto, empezó a hablarle. Solo cosas que ellos dos podían entender por historias que mi abuelita le había contado. Algo que mi abuelo pidió fue un vaso de refresco, algo dulce, ya saben, este refresco sabor cola. Después de esto pasaron unos momentos en los cuales los nietos empezaron a acercársele. Mi abuelo empezó a hablar con cada uno de ellos
Y mi hermana, simplemente anonadada, empezó a recordar a mi abuelito. Cuando me tocó pasar, llegó mi turno de acercarme con mi abuelito. Y me dijo: a ti no te conozco. ¿Quién eres? Ya que yo nací después de su fallecimiento, empecé a llorar. No podía creer que lo veía. El cuerpo era de mi madre, pero no era ella. No respondí, así que mi padre respondió por mí. Dijo mi nombre, y mi abuelo dijo con novedad: ¡ah, la hija de María! Nombre de mi madre, por cierto. En ese momento solo se me ocurrió hacerle 2 preguntas. ¿Existe Dios? Abuelito, ¿existe el cielo? ¿Estás a gusto donde estás? Lo cual, la respuesta es algo que aún me sigue dejando en shock. Su respuesta fue: sí, sí existe. Pero nadie podría en toda su vida acercarse a lo aterrador que es eso. Yo me quedé pensando, ¿y acaso se refería a Dios con la palabra eso? Es algo que me pregunto hasta el día de hoy. Y tras unos segundos respondió a la segunda pregunta, mirando hacia abajo y diciendo que no estaba a gusto donde él estaba, pero que no podía decir mucho porque algo malo le pasaría. Me quedé extrañada. También recuerdo que él mencionó que enfrente de él estaba Paula, una tía, de hecho su hija, que también falleció. Mi abuelo, antes de despedirse, volteó la cara y se quedó viendo a mi abuelita, lo cual le dijo que ya casi era su momento de partir y que ahí él la estaría esperando. En febrero de 2023 se cumplió 1 año desde que ella falleció. En el momento exacto en donde mi abuelito ya se tenía que ir, mi madre se desmayó. Todos nos preocupamos y corrimos hacia ella. Poco a poco ella se despertó. Emitía un olor desagradable, como de echado a perder. Dijo que no recordaba nada, que lo único que ella vio fue un árbol. También mencionó que mientras estaba allí, no podía recordar que ella fuera una persona, ni que tuviera familia. Solo estaba caminando. Todos ahora vivimos bien. Dejamos esa historia aparte, pero sigo recordando todo perfectamente. ¿Saben qué es lo más extraño de esto? Es que un día antes que aconteciera todo lo que les acabo de contar, yo estaba pasando por una crisis existencial. Ya saben, de estas típicas de religión, de no saber qué hay más allá. Por eso me surgió estas dudas específicas a mi abuelito. Así que dije: por favor, déjame saber si hay vida después de la muerte. A lo cual ya todos escuchamos que sí, sí la hay. Hay vida después de la muerte, y al parecer no es tan perfecta como las han pintado las iglesias. Si bien me respondió la pregunta, pero hubiera preferido no saber la respuesta. Y al menos no esa que él me dio. Hola, soy un brujo. Y les contaré una anécdota que me pasó con un amarre que me pidió una chica. Un día estábamos celebrando, de fiesta ya que era mi cumpleaños. Entre los amigos, la plática y demás, se me acercó una mujer que yo no conocía. Lo cual ella se acercó y me dijo: mi amiga me dijo que hacías amarres y me gustaría contratarte. Yo antes de hacer un amarre le explico a las personas las consecuencias de hacer un amarre como tal. Les doy una charla de la salud mental y del amor propio. Pero como siempre pasa en estas situaciones, se terminó metiendo mis consejos y la charla que le di por donde mejor le pareció. Dije: ok, está bien. Le dije que nos viéramos el siguiente día, porque yo estaba celebrando otro año más de vida y quería seguir en la fiesta y disfrutar de todos mis amigos. Al día siguiente nos pusimos de acuerdo para vernos. Una vez en mi consultorio me explicó el caso. Me dijo que ella estaba profundamente enamorada de un muchacho de 18 años. Cabe destacar que la mujer tenía unos 38 más o menos, pero yo no juzgo. Me cuenta que solo lo quería para ella y para nadie más. A lo cual yo terminé preguntando: ¿pero tú anteriormente has tenido alguna relación amorosa o algo más con él? Ella solo me respondió que no. Ella nunca le había dicho lo que sentía, y él tampoco se mostraba atraído o interesado hacia ella. Pienso un momento y le explico: mira, este tipo de cosas no son tan simples. La verdad sería muy peligroso, ya que el muchacho ni siquiera sabe de ella, y mucho menos siente atracción por ti. Ella, algo indignada, pero con un aire de superioridad, me dijo que está dispuesta a asumir las consecuencias. Sacó de su bolsa un fajo de billetes y me terminó pagando bastante bien.
Así que manos a la obra. Empecé a trabajar. Yo le hice un polvito el cual llamo el polvo del amor. Por obvias razones no voy a dar la receta. Y le digo que volviera en 2 días para que se lo pudiera entregar. Pasaron estos 2 días y la mujer fue a buscar el polvo que le hice. Y le di las indicaciones específicas, las cuales fueron: en una bebida alcohólica le tienes que echar solo media cucharada de ese polvo y revolverlo. Se lo di y nos despedimos. Creo que ese día era un día viernes, había una luna llena, perfecto para cualquier hechizo, y este se vuelve más fuerte. Para esto, ella justamente había planeado una fiesta en su casa, e invitó a aquel muchacho y me invitó a mí. Fuimos, estuvimos un rato platicando y bebiendo, cuando veo que la mujer se acerca y empieza a servir las bebidas. Me percato que también saca la bolsita que le di, y le echo una cucharada completa de ese polvo. Yo vuelvo los ojos sorprendidos hacia ella, y la verdad algo enojado le digo: oye, espera, no le eches tanto. Ella me contesta de manera muy grosera: te dije que yo asumo mis consecuencias, yo ya te pagué, así que lo que yo haga aquí en adelante no te debería importar. Yo me quedé perplejo y decidí quedarme callado, así que me paré a bailar, pero ya había visto la locura que acababa de hacer esta mujer. Cuando aquel muchacho se bebe el trago, de inmediato se le queda viendo a los ojos. Fue algo como las películas, que se quedan viendo directamente a los ojos y se enamoran perdidamente. Este muchacho se pasó toda la noche con la mujer, la besaba y le decía que la amaba y todo ese tipo de cosas. Una semana después, la mujer me llama y me dice: el polvo funcionó de maravilla, pero ahora no lo soporto, se ha puesto tóxico y me está celando hasta de mis propios hermanos. A lo cual yo terminé respondiendo: chica, yo te expliqué las consecuencias y tú misma me dijiste que las asumes. Además, te recuerdo que el día de la fiesta me hablaste muy mal y dijiste que lo que hicieras desde ese día no era problema mío, así que lamentablemente no te voy a poder ayudar. Pasó tiempo y un día la mujer decidió romper con aquel muchacho. Este se volvió completamente loco y la amenazaba diciéndole que se iba a matar. Ese mismo día que ella rompió con el muchacho, recibí lamentablemente la noticia de que ese muchacho se había lanzado con una moto a un barranco, donde lamentablemente perdió la vida. Un mes después la mujer me llama llorando y asustada, ya que me dice que todavía sigue escuchando, viendo y oliendo el perfume que usaba aquel chico. Lo cual yo simplemente le pude contestar: ven a mi casa para poder hacerte una consulta, a ver qué está pasando y ver qué puedo hacer. Termina llegando a mi casa y empiezo la consulta. Resulta que aquel muchacho, hasta después de la muerte, la sigue acosando, porque por culpa de ella, él se terminó suicidando. Traté de desterrar al muchacho y no pude. La mujer fue a varios espiritistas, santeros, paleros, hasta con brujos satánicos, y ninguno pudo desterrar al muchacho que la estaba perturbando. Hasta el día de hoy esa mujer no ha podido conseguir otra relación, y todavía sigue viendo, escuchando y oliendo el perfume que utilizaba aquel chico. Soy una tarotista, pero creo que desperté algo. Más que una historia, es una experiencia que se las contaré de todas maneras. Cabe recalcar que llevo 1 año aprendiendo a leer las cartas y muchas otras cosas más acerca de este ámbito. En este año he estado leyendo las cartas a ciertas personas, cosa que me ha ido bastante bien. De hecho, muchas de mis lecturas sobre sus preguntas han sido reales, cosa que nunca pensé que podría llegar realmente a leer su futuro. La gente me está comenzando a tener respeto por lo que hago. Cada noche al terminar una lectura, limpio mis cartas y mi cuarto, lugar donde hago mis lecturas, ya que soy principiante. Pero siento que hay algo más. Antes pensaba que era normal algunas cosas que me pasaban durante este proceso, al acercarme y trabajar con las cartas, pero esto ya no está siendo normal. En las noches tengo el hábito de limpiar mis cartas con incienso, y esto es justo para dar un resultado positivo, y ayuda a descargar la energía de cualquier cosa que carguen las personas que consulto, pero en vez de sentirse el aire más limpio o simplemente mejor la energía, se siente aún más pesado, como si no estuviera sola en mi cuarto. Estas mismas noches pasan cosas en mi cuarto, como que se caen cosas sin sentido, o se prenden las luces, o se abren las ventanas.
Hace poco tuve un sueño, o mejor dicho, una parálisis del sueño, donde me desperté en mi propia habitación y en mi propia cama. Pero alguien estaba sentada allí enfrente, en mi silla y en mi mesa, donde hago mis lecturas. Esta cosa, si así podemos decirle, estaba limpiando mis cartas, como si fuera yo, pero a la vez no fuera yo, en apariencia muy parecida a mí, pero había algo que nos diferenciaba. Que esa chica no tenía ojos, sus cuencas oculares estaban oscuras y secas, como si de un cadáver se tratara. De paso, siempre sonreía, cosa que casi yo nunca hago. Esta chica alzó la cabeza y se quedó mirándome fijamente, mientras seguía pasando el incienso por mis cartas. De pronto, desperté de esa parálisis, pero desperté por un ruido totalmente fuerte, como si alguien se hubiera caído de las escaleras. Me levanté para verificar qué había sucedido, porque supuse que fue el gato o algo más, pero los gatos estaban igual de asustados que yo. El pasillo de la escalera estaba oscuro, y algo me decía que no debía bajar. Eran como las 3:50 de la mañana, pero tomé valor y bajé. No había nada. Revisé cada rincón del primer piso por si alguien se había metido en la casa, pero no había nada. Después de eso, traté de calmarme, y ya con la mente fría y más calmada, me dispuse a ir a mi cuarto en el segundo piso para poder descansar. Al abrir la puerta, me di cuenta que mi cuarto estaba iluminado, y no por alguna luz de las lámparas, sino por los postes de luz de afuera. Se me hizo bastante extraño, así que quise asomarme por las ventanas para revisar que todo estuviera en orden. Cuando quise hacer esto, vi que todas las ventanas ya estaban abiertas, y se escuchaba un pequeño silbido a lo lejos. Yo nunca dejo las ventanas abiertas porque se meten las mariposas nocturnas y esas cosas me dan bastante miedo. Yo estaba tan asustada que decidí dormir en el cuarto de huéspedes, cosa que me hizo bastante bien. Dormí tranquila y mejor que otras noches. Otra cosa que me ha pasado es que siento que algo me silba cuando duermo, en el sueño y fuera de él, cuando estoy medio dormida. Es algo que no entiendo, pero casi siempre este sonido se escucha bastante cerca. Antes, cuando no leía las cartas, no me pasaban estas cosas, y llevo bastante tiempo viviendo en esta casa. Pero desde que empecé con lo del tarot, siento que no soy la única que tiene poder sobre estas cartas. Hace ya varios años, cuando yo tenía más o menos unos 17, había un amigo que estaba estudiando medicina, y él nos enseñaba a realizar primeros auxilios, así como curaciones e incluso prácticas de suturación y colocaciones de suero. Todos los fines de semana nos íbamos a acampar a un cerro que estaba cerca de mi casa, ya que en ese cerro se practicaban bastantes tipos de deportes, algunos como el rapel o las caminatas, el senderismo, pero en especial el ciclismo, debido a que sufrían muchos accidentes las personas al querer bajar del cerro en bicicleta o por una ciclovía. Cada vez que pasaba algo así, la gente que se percataba nos mandaba avisar y nosotros íbamos corriendo a socorrer a los heridos, brindarles primeros auxilios y en todo caso, si era necesario, solicitábamos el apoyo de policías y ambulancia, para que la localización y el rescate fueran más sencillas. Una noche, a punto de dormir, estábamos por apagar la fogata del campamento y dirigirnos a nuestras casas de campaña para descansar. Ya en nuestras casas, alrededor de ellas empezamos a escuchar varios ruidos que nos llamaron la atención. Parecían oírse cerca de donde estábamos. Cabe señalar que en vez de noche, todo el cerro es obscuridad total. La única luz con la cual te puedes alumbrar es el de la luna, y eso que hay veces que las mismas nubes la ocultan, o la luz que emana de nuestra fogata. De pronto empezamos a escuchar voces que parecían susurros y después muchas risas, como si varias personas estuvieran observándonos y riéndose alrededor de nosotros. Lo más lógico fue pensar que había otro campamento que se había situado cerca de nosotros, ya que es muy común que jóvenes también suban a acampar, ya saben, en modo de diversión, para simplemente alcoholizarse hasta dormir. Y debido a esto, dejaban fogatas prendidas y causaban incendios y accidentes que terminaban en quemaduras de segundo o hasta tercer grado. Creímos que esa era la situación, así que tomamos nuestras linternas que llevábamos y decidimos ir a investigar. Solo éramos 3 personas las que estábamos de guardia esta noche. Procedimos a salir del campamento ya que algunos amigos se nos unirían, pero al día siguiente. De primera instancia, los ruidos se escuchaban aproximadamente a 20 metros, pasando una pequeña colina que se miraba desde las casas de campaña donde estábamos.
Recuerdo que esa noche, al caminar sentía mucho frío, más que otras noches. Pensé que solo era yo, pero mis otros amigos me decían lo mismo. Incluso al querer hablar entre nosotros o simplemente al respirar, veíamos cómo el vaho se salía de nuestra boca. Al acercarnos al lugar tratamos de ser lo más precavidos posible, ya que no sabíamos en qué plan estaban estas personas que se escuchaban. Nos ha tocado en otras ocasiones que hay gente mala que sube a hacer de las suyas, robar a la gente, grafitear, etc. Por tal motivo, empezamos a tratar de hablar lo más bajito posible y caminar lo más lento posible, mientras los susurros y las risas seguían escuchándose. Cuando por fin llegamos al lugar, automáticamente las voces callaron, pero no había nada, ni un campamento, ni gente, ni nadie tomando. Simplemente estaba el frío que sacudía a los árboles y que hacía un crujir. Mis compañeros y yo, los tres nos quedamos mirando extrañados de lo raro que había sido esta situación. E incluso empezamos a reír y a echar bromas de lo sucedido para tratar de calmar los nervios. La verdad solo pensamos que había sido un animal que había pasado por ahí, como una serpiente o una ardilla. Lo dimos por sentado. Nos dimos la vuelta para regresar al campamento. Apenas cuando nos volteamos íbamos a dar el primer paso para regresar, las risas regresaron, esta vez más fuertes, como si estuvieran viéndonos, o tal vez susurrando algo que no podíamos entender. Volvimos a guardar silencio, pero uno de mis amigos tomó valor y apuntando con la linterna hacia donde se escuchaban las voces gritó: ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Nadie contestó, solo las mismas risas y susurros que se escuchaban como a 5 o 10 metros de donde estábamos. No estábamos muy seguros si decidirnos a avanzar, a investigar de nuevo, ya que sabíamos que si no estábamos seguros de qué era, no podríamos dormir tranquilos. Ya que les recuerdo que podría ser esta gente mala, bandidos acechando para robar, así que sin pensarlo y por la seguridad de nosotros y de las personas y del mismo parque, decidimos seguir adelante. Seguimos caminando sigilosamente al lugar donde se oían las voces, pero justamente cuando llegamos, las voces se callaron. Y luego empezaron a oírse de nuevo, pero un poco más adelante. Volvíamos a emprender el paso, a seguir caminando, a seguir las risitas y los susurros que se escuchaban. Y una vez que volvíamos a ese lugar, se volvían a hacer más para allá. Pasé de sentir curiosidad a un miedo inmenso, como si me hubieran echado una cubeta de agua helada. En ese momento, mis pies ya no se podían mover del miedo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Los tres nos percatamos que ya estábamos lejos del campamento. Esta cosa, algo o alguien nos estaba jalando y nos estaba alejando cada vez más y más de nuestro campamento. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, mientras los susurros y las risitas aún seguían acechándonos. Tomamos fuerzas y decidimos regresar a nuestro campamento ignorando los susurros y las voces que se escuchaban durante la noche. Al regresar al campamento, esa misma noche no pudimos dormir. Solo nos quedamos callados, mirándonos unos a los otros frente a la fogata. Uno la avivaba con más leña para que la luz no se apagara y nos sintiéramos entre comillas seguros, pensando que esta misma luz que emanaba del fuego nos protegería de eso que nos quería llevar. Hace apenas unas noches, mi familia y yo estábamos en una cena familiar, lo típico, todos en la cocina platicando y bebiendo una que otra bebida alcohólica, los niños corriendo por la casa o simplemente viendo televisión, los más pequeños dormidos lejos del ruido, música ambientando y los adolescentes de la familia, que en este caso son mis primos y yo, sentados escuchando lo que los adultos estaban platicando. Entre risas y recuerdos, se terminó de preparar la comida, se mandó a los mayores a poner la mesa, mientras los pequeños iban a lavarse las manos. Mis cuñadas iban y revisaban a los bebés que siguieran durmiendo y estuvieran fuera de peligro. Ya saben, que no se fueran a caer o que se asfixiaran con su propia ropa. Una vez todos sentamos en la mesa, procedimos a comer. Cada uno platicaba una cosa y otro otra, hasta que de pronto la televisión se apagó sola. La verdad no nos asustamos mucho, ya que tiende a ser cortocircuito, y esto que es la casa de mi abuelo es bastante vieja. Pero lo que hizo que se nos erizaran los vellos fue que uno de mis sobrinos, en el cual en ese momento tenía 5 años, comenzó a llorar sin explicación. Todos corrimos a ver qué pasaba. Él solo lloraba y lloraba diciendo: «Ella me tocó, me robó mi cabello». Mi sobrino, imaginemos que se llamaba Ian. En esos entonces jugábamos con él a robarle su cabello. Hacíamos el ademán como que lo agarrábamos y le decíamos: «Tengo tu cabello, tengo tu cabello».
el cual ya antes de que se pusiera a llorar se lo regresábamos haciendo el ademán de ponérselo. Para tranquilizarlo en esa ocasión, yo simplemente me acerqué y le dije: no te preocupes, esa cosa que había tomado su pelo ya se lo había devuelto. Hice como que se lo devolví, el cual él dejó de llorar. La cena siguió sin ningún otro inconveniente. Al terminar, todos fuimos a la sala a sentarnos y comenzar la plática sobre la vida laboral de mis hermanos, lo grande que se estaba haciendo la familia y que pronto necesitarían una niñera para cuidar de todos los niños. En ese instante, un nuevo recuerdo se desbloqueó en mi cerebro. Me quedé pensando con la mirada perdida y solo solté la pregunta al aire: oye, ma, ¿qué le pasó a la mujer que cuidaba de mí? Pregunté, ya que la inexplicable curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué mujer?, respondió mi madre. La mujer que me cuidaba. Si la recuerdo clarísimo, era alta, muy muy alta. Tanto que había veces que le tocaba encorvarse para hablar conmigo. Siempre tenía puestas unas botas moradas, como de gamuza, y un sombrero. Su cabello era negro que le llegaba un poco más abajo de las caderas. Y cómo olvidar que antes de irme a dormir, ella se ponía a tocar el piano, el cual nunca pude aprender a tocar. Conté esto, y mi madre me miraba como si le hubiera contado que fui a Marte y que volví para la cena. «¿Nunca tuviste niñera, hija?», respondió mi madre. «Cuando te tuve, yo ya no trabajaba, lo hacía tu padre, así que la única que te cuidó de niña he sido yo. ¿Botas moradas? En mi vida he usado botas moradas, y menos para estar en casa». Esto que acababa de decirme era contradictorio a todo lo que mi mente recordaba. Tenía fresco en la mente su nombre, Lily. Era muy linda conmigo, aunque le gustaba asustarme haciendo ruidos extraños con su voz. Al ser tan alta, me dolía el cuello de verla, y todavía recuerdo cómo me hice la cicatriz que tengo aún en mi ceja izquierda. El cómo me lo hice es que estábamos en el parque, era un día nublado, pero Lily quería salir. Me compró una paleta fría y fuimos a los columpios. Lily me empujaba, ya que era muy pequeña para poder hacerlo sola. Cuando ella se cansaba, se recostaba en los tubos que sostenían los columpios y me veía con una sonrisa. Hasta que en un intento de alcanzarla, con las manos resbalé y caí al suelo. El columpio por inercia regresó hacia mí y me impactó en la cara, dándome de golpe de lleno en la ceja izquierda. Lily gritó y me cargó en sus brazos repitiendo que era su culpa, que ella estaba ahí para cuidarme y que no le estaba haciendo. Yo me reía y le decía que no era su culpa, que ella era la mejor niñera. Ella era mi mejor amiga. Terminando de contar esta anécdota y este recuerdo que yo tenía acerca de Lily a todos los que estábamos en la sala, volví a centrarme en mi madre y hermanos mayores, ya que por lógica ellos recordarían mejor que yo, aunque tal vez no. Mi mamá solo me dijo: tal vez es un recuerdo de tu mente, tratando de tranquilizarme, pero no podía ser un recuerdo. Estaba la cicatriz en la ceja, la canción que cantaba al bañarme, la canción que tocaba en el piano cuando estaba a punto de dormir. El hecho de que la existencia de Lily concordara con días y horarios en los cuales mi madre no estaba en casa o se encontraba ocupada. Dejé el tema de lado, tratando de pensar que era una amiga imaginaria que inventé por mi problema de socializar y mi miedo a las masas. Tal vez mi yo de 7 años la creó como una salida de mi realidad en la cual me encontrara sola. O tal vez no era tan imaginaria como la quería creer. Mis hermanos, tratando de sacar el tema adelante, contaron que una vez vieron de reojo pasar algo. Y como estos salieron corriendo de la casa dejándome a la deriva en esa ocasión, aunque en la deriva, ya que recuerdo que concordaba con la primera vez que Lily fue contratada, entre comillas, para cuidarme. A la vez que mi madre escuchó un estruendo en la cocina horrible. Este hecho y este golpe concordaba perfectamente a mí recordando que Lily estaba tratando de sacar mi vasito favorito de la pila de platos y sartenes recién lavados, o de la vez que mi padre le tocaron la ventana avisándole que yo estaba teniendo una fuerte hemorragia nasal. Y en mi cabeza se reprodujo el recuerdo de Lily, gritándole a mi padre por la ventana al verme sangrar de la nariz. Lily no era alguien imaginario, o al menos así yo lo sentía. Cuando me abrazaba, aunque no sentía su calor, me sentía segura. Y cuando me daba sus besos fríos en la frente, que me ayudaban a dejar de llorar. No se lo dije a nadie, pero Lily no era parte de mi imaginación. Lily era un espíritu o un alma que me cuidaba. En eso quiero entender mi raciocinio de la realidad. Este tema pasó. Fue muy incómodo entre toda la plática, pero era la única forma
coherente de yo guardar mi cordura, pero ya no seguir platicando a los demás. Al final, si es un espíritu o algo que me cuidaba, no lo sé. Cambiaron de tema y los demás siguieron platicando. Al ver que el reloj marcaba la 1:40 de la madrugada, decidimos levantarnos e irnos a dormir. En ese momento se fue la luz. Mis abuelos, al vivir en un pueblo a las afueras de la ciudad, no era nada raro que se fuera la luz, y como buenos mexicanos, no podríamos fijarnos si los vecinos tenían luz, ya que mis abuelos no solo vivían a las afueras de la ciudad, sino también a las afueras del pueblo, y el único vecino que tenía cerca estaba a 20 minutos en coche. Tomamos rápido nuestros teléfonos y alumbramos rápido con los flashes, las linternas. Otros más sacaron veladoras y cada quien se fue a sus cuartos. Ya todos en los cuartos, y al ser una familia muy numerosa, a cada quien le tocó compartir cuarto. Mis primos y mis sobrinos les tocó compartir en un cuarto que era el más grande, el cual estaba amueblado con 3 literas matrimoniales y una cama individual. Todos los niños se acomodaban en las literas, y yo, al ser la mayor y obviamente la única mujer, me tocaba dormir sola. Antes de dormir, empezaron a molestarme con Lily, diciendo cosas como, a ver si te viene a cantar para que duermas, o preséntame a Lily, lo cual no era nada gracioso para mí, ya que tenía solo 2 opciones. Lily era parte de mi mente, o Lily era un alma o un espíritu. Me fui a dormir con este pensamiento. En medio de la madrugada, me desperté con un ruido enorme en la sala. La luz seguía sin volver, pero yo la verdad me estaba muriendo de sed. No quería levantarme, ya que para ir a la cocina por agua tenía que forzosamente tener que pasar por la sala. Traté de aferrarme a la idea de que no era nada, no pasaba nada y todo iba a estar bien. O tal vez solo era mi madre, con su insomnio, buscando su bolso para tomar unas pastillas para dormir. O tal vez mi padre, buscando su teléfono, que él no se despegaba para nada de él. Me armé de valor y pude bajar. Al terminar de tomar agua, me dispuse a volver a la habitación, hasta que escuché el ruido de sus tacones. Pero no era cualquier tipo de tacón, era el ruido que hacían las botas de Lily. Lily había vuelto. No le tenía miedo a Lily, al final de cuentas ella había sido mi gran amiga. Lo que me daba miedo era la incertidumbre de las intenciones de Lily, porque si bien siempre había sido cariñosa y sobreprotectora conmigo, a veces me asustaba. Su rostro blanco, sus ojos hundidos y sus labios morados siempre habían sido mi lugar seguro y mi pesadilla al mismo tiempo. Me entró el pánico horrible. Yo sabía que Lily estaba ahí, así que lo único que hice fue salir corriendo hacia la habitación de mis padres, abrí la puerta y no estaban. Me saqué mucho de onda. Volví a correr y revisé cada uno de los cuartos en los que se supone que deberían estar mis hermanos, pero tampoco se encontraban ellos. Esto debe de ser un sueño, pensé. Tiendo a tener los llamados viajes astrales de forma incontrolada. Me sucedían cuando me encontraba muy cansada o cuando hacía yoga antes de dormir. Así que traté de tranquilizarme, dejé de correr y dije, si estoy en un viaje astral no pueden hacerme daño. Así que simplemente me escondí en el primer armario que vi. Me dije a mí misma, solo debo esperar que se termine, solo debo esperar. Trataba de convencerme hasta que los pasos se hicieron presentes en la habitación. Podía verla, era ella. Era tal como la recordaba, sus botas que parecían eternamente nuevas, un saco negro, el cual le cubría hasta las rodillas, su vestido negro que llevaba un poco más abajo del saco, y su sombrero negro. Siempre pensé que su palidez era resultado de usar sombrero y saco hasta en tiempos de calor. Nada te puede pasar, trataba de convencerme, me lo repetía una y otra vez en mi mente. Chaparra, he vuelto, ¿no estás feliz de que esté aquí? Lo único que recordaba de Lily era su voz, esa voz femenina y aterciopelada, que era capaz de dormirte en segundos. Era ligera y fuerte a la vez. Vi cómo volteaba su cuerpo hacia el armario. Dio 2 pasos y se agachó, se encorvó tanto por lo alta que era, que simplemente me dijo, no tengas miedo, chaparra, sabes que yo siempre quiero lo mejor para ti. Ven conmigo y te mostraré lo que he estado preparando para ti. Su mano se posó sobre la puerta y le empezó a abrir lentamente. ¿Qué es lo que tienes preparado para mí?, le pregunté. Lily siempre había hablado que cuando estuviera lista, me llevaría con ella a un mundo lleno de libros y dulces. Ella solo me respondió, es un mundo el cual no tienes que preocuparte para nada. Un mundo donde puedes perderte en tus libros y mantas, lleno de ricos dulces. Ven conmigo, chaparra, no sabes lo mucho que esperé por ti. No podría mentirle a Lily, ella sabía cada parte de mí,
Sabía de mi mala relación con mi familia, sabía de las veces que trataron de meterme a un psiquiátrico por no ser una niña normal. Sabía que mis únicos amigos eran ella y los libros, y sabía cuánto la había extrañado. Si voy contigo, le dije, nunca volveré a ver a mi familia, ¿verdad? Los ojos los tenía llenos de lágrimas. No me malentiendan, no es como que era mi familia, pero era difícil vivir con esas personas, las cuales, al acercarse a mí, se mantenían extraños, como si de una enfermedad mental se tratara. Capaz de matar, como si estuviera esquizofrénica cada vez que yo intentara acercarme a ellos o ellos a mí. De pronto empecé a escuchar una voz. «Tía, por favor despierta, ya dormiste mucho. Tía». Se acercó a lo lejos la voz de mi sobrina, la niña de mis ojos y la que nunca me había visto como lo hacía mi familia. Vi a Lily a los ojos. Su cara pasó de tener una mica de felicidad a una de miedo. «Vas a venir conmigo, ¿verdad, cachorra? No me puedes dejar sola. Yo te he cuidado desde siempre». Por sus mejillas corrían lágrimas, hasta que Lily dejó de encorvarse y se paró de golpe. «Tú no me vas a dejar. Así quisieras o no, vendrás conmigo». Me tomó del brazo y comenzó a jalarme. Su fuerza era tanta que cuando me solté, su mano quedó marcada en mi piel. Yo no iría con ella. Al soltarme, ella volteó a verme, y solo supe que debía salir corriendo. La casa de los abuelos era grande, y muchos de los pasillos conectaban con la sala, en la cual se encontraba la puerta de salida. Corrí hacia la izquierda, pero algo tomó mi pie y me tumbó al piso. Era Lily. Comenzó a jalarme hacia ella. Como pude, tomé los viejos palos de golf del abuelo, el cual en su juventud era fanático, y comencé a tirar golpes al aire. De la nada, sentí dolor. Traté de no poner la atención como pude y seguí dando de palos, hasta que hubo un segundo donde me pude zafar de ella. Me incorporé rápidamente y salí corriendo lo más que pude, alejándome de ella. Lo único que pasó por mi mente fue correr hacia la puerta principal, salir ya de esta casa. Tomé el pomo de la puerta, la abrí y salí despavorida, sintiendo como el corazón me retumbaba en la cabeza. Respiraba con dificultad y sabía que aunque tenga que dormir allá afuera, esperaré a la luz del sol para volver a entrar a esa casa. A la mañana siguiente, entré. Todo estaba normal, con mi familia de nuevo en sus cuartos. Parecía que nadie había escuchado nada o visto algo. Traté de tranquilizarme y volver a tomar todo con calma, y volver a meterme en la rutina normal de la familia. Pero yo sabía, algo me decía en mi interior lo que pasó esa noche. No fue un sueño. Lily sigue por ahí, esperando el momento para poder llevarme al lugar que tanto prometió. Pasó tiempo, yo solo espero poder volver a conciliar el sueño, ya que cada que duermo siento que me quiere volver a llevar. No sé cuánto tiempo aguante despierta. Con esta noche ya van 4 que prefiero no dormir, porque sé que si lo hago, ella podría volver. Esto pasó cuando tenía unos 15 años y mi hermano de algunos 16, y por esos entonces él tenía una novia de 14 años, la cual estaba a punto de cumplir y festejar su fiesta de quinceañera. Un evento esperado por algunas chicas, ya que se vuelven eventos muy grandes y concurridos. Esta chica no era la excepción y se encontraba sumamente emocionada, pero quiso el destino que ella desarrollara una enfermedad en la que su cuerpo no podía de ninguna forma retener el agua dentro de sí, por lo que tuvieron que internarla. Su piel comenzaba a tornarse de un color azul, y estos mismos trozos de piel se le caían a pedazos. Ella no pudo soportar su padecimiento y murió días antes de su cumpleaños. Su cuerpo quedó tan demacrado que cuando la velamos tuvo que ser en un féretro cerrado. Se sentía un ambiente horrible, muy triste, pero a su vez se sentía que había cierta paz de parte de todos, pues al final ella ya estaba descansando de tanto dolor causado por esa extraña enfermedad. Se creía que la familia de ella estaba sobrellevando de buena forma todo este proceso de despedida, pero al momento de sepultarla ocurrió un evento que nos destrozó el corazón a todos los presentes. Su mamá se lanzó a la fosa cuando bajaron el ataúd pidiendo que la enterraran junto a su hija. En verdad fue doloroso ver a una madre tan destrozada mientras su papá caía arrodillado, llorando a mares.
Todo esto duró por muchos minutos, hasta que, cansados de tanto llorar, lograron sacarlos y poder llevárselos a casi el punto del desmayo. Ya en la noche de aquel evento, ocurrió una situación que me pareció extraña, pero que no le di mucha importancia. Les cuento, mi hermano y yo compartimos cuarto, pero solo había una cama, por lo cual el que llegara primero a dormir usaba la cama y el otro dormía en el piso o en el sillón. Esa noche decidí dejarle la cama para que descansara por todo lo vivido ese día. Se fue y a la hora de haberse ido, regresó conmigo a la sala, envuelto en sus cobijas. Yo supuse que no quería estar solo, así que suavemente dejé que se quedara conmigo y pudiéramos dormir juntos. A la siguiente noche, él tomó sus cobijas porque él estaba ocupando la cama, pero fue a acostarse al sillón, por lo que yo decidí aprovechar la cama. Cuando estuve a punto de dormirme, sentí que daban algunos toques en el hombro como si te quisieran hablar de espaldas, a lo que solo respondí, ¿qué pasó? Pero no tuve respuesta, por lo que volteé hacia el lado para ver a mi hermano, pero no había nadie. Supuse que había imaginado tal sensación, por lo que volví a buscar mi posición como para dormir. Es ahí cuando sentí que, al intentar volver a considerar el sueño, de nuevo me tocaron el hombro para intentar llamar mi atención. Volteé otra vez de inmediato, pero nuevamente no había nadie. Cuando ocurrió por tercera vez, fue cuando me vino a la mente la imagen de la novia de mi hermano, y di por hecho que podría ser ella. Y la verdad solo atiné a decir, no soy yo, él está en la sala. Me levanté y fui hacia donde sé que estaba mi hermano. Lo desperté y de la forma más tranquila y humanamente posible hablé con él, y le dije que si su novia lo estaba buscando, que tuviera el valor de hablar con ella, pues era muy posible que algún pendiente tendría. También le dije a mi hermano que si es posible que pudiera hablar con ella en sueños, sería lo mejor, y así lo hizo. A la mañana siguiente, mi hermano tuvo la confianza de contarme que así pasó como justamente le había dicho, pero esta chica se le presentó a él ya sin las laceraciones en la piel, y que le pidió que fuera a su casa para hablar con sus papás, para decirles que ella ya estaba descansando. Y como prueba, le dijo que ella, antes de ir para el hospital a ser internada, dejó una carta para todos escondida en un lugar específico en su cuarto. Mi hermano dio la información, pero dejó que ellos fueran a buscar la carta, justo donde la novia había indicado. La encontraron y fue cuando mi hermano se despidió para que pudiera estar a solas mientras leía aquella carta de despedida. Aquella noche mi hermano volvió a recibir la visita de su novia. Entre sueños, ella le agradeció y se despidió. Fue la última vez que soñó con ella, y solo sé que sus padres, a partir de aquel día, comenzaron a sobrellevar y poder superar el dolor a causa de su muerte. Por al menos 2 años servía en una guardería y me dedicaba principalmente a la limpieza. Nunca tuve problema alguno, todo era bueno, el ambiente de ese lugar era común, pero bien dicen que a veces pasan cosas cuando menos te lo esperas. En esa ocasión me tocó quedarme hasta la tarde, a eso de como las 7 p.m. más o menos. Recuerdo que en esa ocasión trabajé con cierta sensación extraña, pues me sentía medio solo, así como cuando estás en un hospital y no sé por qué casi siempre me daba por voltear hacia todos lados. Esta guardería tenía algunas estancias, así que la primera fue el área de juegos. Recuerdo haber estado trapeando muy bien el piso, pero aún así quedó un poco mojado, lo cual me dispuse a esperar en lo que se secaba, ir por algo de la máquina de snacks, pues ya era tarde y me daba un poco de hambre. Lo hice. Y cuando volví por el carrito amarillo, ya saben, ese donde está el trapeador y todas las herramientas que ocupábamos nosotros, de repente un escalofrío me recorrió por mi espalda, cuando miré algunas pisaditas y un pie muy pequeño. De verdad que me quedé muy helada, pues yo sabía que no había ningún niño ahí, no es como que a esas horas hubiera niños o pudieran estar recorriendo o caminando por los pasillos. De igual manera le llamé a unas compañeras que estaban en la entrada. Así que, pues me escucharon y juntas fuimos a buscar si de casualidad se había quedado un niño, que esto es algo muy raro que puede llegar a pasar. Pero no había nadie.
Obvio, me fui después de terminar lo que tenía que limpiar, pero con todo el miedo del mundo. Pasó tiempo después de este acontecimiento, y yo ya no trabajaba ahí. Lo que sí es que me contó una compañera que se quedó en ese mismo trabajo, me contó que los niños que iban a la guardería hablaban mucho acerca de una amiga que los visitaba y que vivía en la guardería. Solo de contar esto me da escalofríos. Y nada más de pensar que tal vez los demás niños la ven como una amiga, que puede jugar y compartir el tiempo con ellos. Pero ya cuando creces y ves las cosas de otra forma, simplemente te quedas pensando que hay cosas en lugares súper normales y que tú puedes pensar que hay lugares muy concurridos que juegan con ellos, que no sabes qué más puede haber en ese tipo de situaciones. Cuando tenía 13 años ingresé a un grupo juvenil de la iglesia en mi colonia. En este grupo, aparte de que nos hablaban sobre enseñanzas y vivir según lo quería Dios, también teníamos mucho tiempo de dispersión, juegos, y no pasó mucho tiempo para poder integrarme al grupo de líderes que dirigían actividades del mismo. Había gente muy talentosa, unos muy buenos para poder dar temas y hablar frente a todos. La verdad era yo bastante bueno en desarrollarme poniendo juegos para todos. Y aunque no era tan bueno hablando como mis compañeros, me empezaron a dejar cada vez más responsabilidades. Entonces, a los 15 años, me dejaron a cargo del retiro de las quinceañeras. Así es, todas las quinceañeras que quisieran festejar su misa tenían que forzosamente pasar medio sábado de retiro, donde yo trataba de que entendieran sobre cómo tenían que practicar la misa y las motivaba a seguir por buenos pasos. Todo esto que estoy comentando es para preparar mi anécdota. Más adelante sabrás el por qué te estoy comentando todo esto. Cierta tarde, en las criptas de la iglesia, es donde se resguardan las cenizas de los difuntos, y están los espacios para depositar las urnas con los restos cremados. Alguna persona dejó en la entrada una urna con un papel donde había escrito: "Soy Panchito, mi familia no tiene dónde dejarme". Esto fue un shock completo para la secretaria, y lo comunicó al párroco de la iglesia. Fue entonces cuando él organizó y ordenó disponer un espacio para Panchito. Cabe mencionar que nosotros, como miembros del grupo juvenil, nos las pasábamos mucho tiempo en la iglesia. Yo era uno de los que más tiempo pasaba ahí dentro, pues aparte de estar en el grupo, también pertenecía al coro de la misa. Señalo esto porque escuchaba lo que las catequistas decían sobre las criptas, que se escuchaban llantos, pasos y a veces que se arrastraban cosas. Ningún grupo de la iglesia quería utilizar aquel lugar para reunirse, por lo cual siempre nos las dejaban a los jóvenes. Ahí hacíamos nuestras juntas de líderes. Los viernes por la noche, para ponernos de acuerdo sobre los temas y sobre todo lo que tendríamos que hacer en el grupo de jóvenes. Por estos días y todas esas actividades, yo era el último en salir de las criptas, y el primero en entrar al día siguiente. Cuando yo comenzaba a estar a cargo del retiro, la verdad no encontraba nada fuera de lo común. Pero a partir de aquel día en que dejaron entrar a Panchito, yo encontraba hojas tiradas en el piso con dibujitos y crayones tirados por las criptas. Yo llegaba desde muy temprano a la iglesia para limpiar y acomodar sillas y todo lo que se necesita. Pero la verdad siempre me alteraba un poco encontrar estos dibujitos. Yo no sabía sobre lo de Panchito para ese entonces. Fue hasta que una catequista me preguntó si no había sentido, visto o algo me había pasado extraño en ese lugar. Le dije que la verdad no. Ella me platicó que ya las habían asustado con ruidos, risitas y que cómo era posible que yo no aguantara todo eso. Lejos de asustarme, fui con el padre para preguntarle si era cierto de lo de Panchito, el cual me respondió que sí, que él ya se encontraba resguardado en el lugar especial para él. Desde ese entonces, todos los viernes, antes de los retiros, le decía a Panchito: "Aquí te dejo tus colores, aquí te dejo unas hojas, y también te voy a dejar una pelota para que juegues con ella. Pero por favor, no hagas mucho escándalo, no hagas mucho tiradero, mañana regreso temprano". Y me retiraba, para al día siguiente ver que me dejaba sus dibujitos y la pelota en un lugar distinto a la que yo la había dejado. Así pasó por al menos unos 5 años, hasta que me dejé de hacer cargo de las quinceañeras. Seré honesto contigo, al estar ahí, él no me daba miedo. Sin embargo, cuando estaba fuera de ahí y pasaba por fuera de las criptas,
El terror me consumía. A pesar de que nunca lo vi, sí terminé escuchando su llanto y todo lo que me contaban las demás compañeras. Se arrastraban cosas, se movían cosas solas, y tal vez era su regalo hacia mí por dejarlo jugar con mis cosas. Después de ese entonces, yo ya no sé qué es de Panchito, pero espero que siga jugando y que en algún día pueda encontrar la luz. Todo empezó hace casi 3 años, que empecé a trabajar de forma profesional, si se puede decir de alguna forma, en una empresa como programador. Los primeros meses de trabajo yo me exigía a mí mismo para tratar de sacar el trabajo, ya saben, para que saliera más rápido y poder destacar dentro de esta. Dejé de dormir mis 5 a 6 horas al día, y las bajé a 2 o a 4. Ya de por sí tengo trastorno del sueño. Entre sueños en esos días estaba tan metido en el trabajo que terminaba soñando con código, formas de cómo solucionar problemas que estaba teniendo en el trabajo. Y en cuanto soñaba la solución, mi cabeza se despertaba, es decir, se me hizo el sueño muy ligero y despierto por cualquier cosa para que no se me pierda la idea a ir directo a trabajar. Empecé a sentirme observado a través de la ventana de mi cuarto, el cual está en un segundo piso y está dando vista a la calle. Yo me sentía raro todas estas noches. La verdad no le hice mucho caso porque era cagarme de miedo o trabajar concentrado. Igual y empecé a ver a través de mi vista periférica cosas, las cuales al voltear no había nada, al mismo tiempo que en mi casa no hay nadie. Igual la verdad preferí ignorarlo, hasta que en un momento empecé a recibir varios comentarios un poco raros de diferentes personas. Los sonidos extraños empezaron más o menos hace un año. Esa vez mi familia me fue a visitar y nos dimos cuenta en realidad de lo que pasaba. Fue cuando mi familia pensó que estaba hablando por teléfono con una amiga en mi cuarto, porque me escucharon hablando y que me respondía con una voz de mujer. Esa misma noche quisieron ir a cenar algo, decidieron ir por tacos, así que al ir a avisarme que iban a salir, abrieron la puerta y dejó de escucharse mi voz y la voz de la mujer. Simplemente me vieron que yo ya estaba dormido. En otras ocasiones, también cuando me pongo a jugar en la computadora, mis videojuegos, se escucha que alguien más está hablando. Aunque honestamente yo no escucho nada cuando estoy jugando por el volumen alto de mis audífonos. A veces, cuando estoy solo, escucho que me hablan por mi nombre desde el otro cuarto, o fuera de la casa, exactamente desde la ventana, la cual me ha generado una manía por dejar una cámara prendida apuntando hacia la ventana. La verdad no he logrado captar nada hasta ahorita. Hoy me siento algo asustado, ya que la noche anterior me quedé dormido mientras yo estaba hablando por teléfono con mi novia. Me dijo que a través de la bocina se escuchaba que yo le estaba respondiendo con susurros. Básicamente le resumiré cómo pasó y cómo ella me lo contó. Estábamos hablando y yo le terminaba de decir unas cosas, de que mi mamá tenía que hacer algo, pero pues yo me tenía que levantar muy temprano. Finalmente me terminó ganando el sueño y me quedé con el teléfono en la mano y completamente dormido. Ella, al saber que no terminé la frase y pasó bastante tiempo después de que no le contestaba, me preguntó: amor, ¿sigues ahí? Esto lo preguntó 3 veces, hasta que de repente escuchó un murmullo inteligible en el cual no podía entender qué es lo que estaba diciendo, pero lo escuchaba en susurros. Mi amor, no te entiendo, ¿qué pasó? Otra vez un susurro y un murmullo se escuchaba al contestar. La verdad, todo esto siento que empezó a ocurrir más seguido desde la vez que encontré brujería en varias partes de mi casa. La verdad, no soy creyente de estos asuntos y hasta cierto punto me creo escéptico a estos temas. Encontré uno en la azotea de mi casa, otro enterrado con tierra de panteón en uno de los árboles de la entrada de mi casa. También encontré varios muñequitos enredados en calzones blancos. Eso es bastante raro. Hace unas semanas fui a ver a casa de mi amigo. Cuando llegué me dijo que con quién venía, al cual lo miro extraño y yo le respondí que con nadie. Cuando entré a su casa me invitó a ver algo. Él tiene cámaras en su casa y había visto que una chica estaba sentada en la parte de atrás del carro en donde yo venía. Y esto hace sentido completamente porque de las veces en donde yo voy manejando en el carro, no puedo quitarme la inquietud y sentirme observado, sentir la presencia de alguien que viene atrás. La verdad solo trato de ignorarlo y seguir atento al camino, no vaya a pasar algún accidente. Y aunque hay días en donde sinceramente no es tan presente esto que está pasando, no dejo de sentirme observado. La verdad tengo miedo porque no sé cómo quitármelo. Y aún así, los siguientes días no sé qué más pasará, no sé cuáles serán sus próximas manifestaciones.
Esto no es una historia de terror, pero fue algo que me pasó cuando yo era adolescente. He buscado alguna explicación en internet, algún nombre para este suceso, o si le han pasado a alguien, pero no he tenido suerte alguna. Así que ahí les va. Tenía alrededor de 17 años. Una noche, como cualquier otra, me tocó acompañar a mi hermana a una fiesta, entre comillas, reunión de sus compañeros de escuela. No tomé alcohol ni nada por el estilo, simplemente estuve allí compartiendo con ellos. Después de terminar esta reunión y pasarlo un rato con los compañeros de mi hermana, nuestra madre nos fue a recoger alrededor de la 1 de la mañana. Todo fue absolutamente normal, si se puede decir así. Mi mamá y mi hermana y yo teníamos la costumbre de sentarnos en la sala a conversar de cualquier cosa después de algún acontecimiento o actividad que hacíamos, a compartir regularmente con la familia. Esa misma madrugada fue perfecta para sentarnos a conversar, ya que ninguno de nosotros tenía sueño. Las luces estaban prendidas y tuvimos una conversación amena, muy buena. Nuestros muebles o sillones dan frente a la cocina y el resto de la sala. En un momento de la conversación, yo veo algo borroso que entra a la cocina. Les digo a ellas que si no vieron algo moverse. Volteo de nuevo la mirada y vuelvo a enfocar la cocina, lo cual en ese momento empiezo a ver destellos de personas caminando por la sala. Mi mamá la verdad sí cree en lo paranormal. Ella me cree rotundamente y me pregunta, ¿qué estás viendo? Yo le contesto, estoy viendo personas. ¿Personas? Ve bien quién son, trata de enfocarlo bien. Al echar una mirada más, me di cuenta que podía ver más claro estos destellos de personas que se mezclaban entre el aire. Y logré enfocar más con estas veces en donde nuestra vista se enfoca en un punto y empezaban a tomar más forma. A todo esto, la verdad, mi hermana empezó a asustarse demasiado, lo cual mi mamá se mantuvo bastante tranquila. Al seguir enfocando y ver estos destellos de gente que va pasando, caigo en cuenta que de repente veo un niño que va de la cocina a mi cuarto. Mientras pasaba lo vi perfectamente. Traía una camisa roja, unos pantalones de mezclilla azules y unos zapatitos blancos. Caí en cuenta completamente que era yo. Era yo cuando era niño. No entendía qué estaba pasando y no creía lo que estaba viendo, pero me estaba viendo a mí mismo. La forma de caminar y todo era completamente yo. Al darme cuenta que me estaba viendo a mí, empecé a reconocer a otras personas que ahí estaban, que también caminaban por la casa. Reconocí de inmediato a mi hermano por una camisa verde con rayas blancas, y a mi hermana pequeña, a mi mamá, a mis tíos, a primos, todos mezclados dentro de la casa. Le respondí a mi mamá, somos nosotros. Nos estoy viendo. Ella no lo podía creer. Ella nada más me dijo, ¿nosotros? ¿Cómo? A lo cual dije, me veo a mí de niño, y también a ustedes. Después de esto, empecé a ver a personas que no conocía, se veían bastante raras. Nos dimos cuenta que también podría ser el futuro de alguna forma, ya que nosotros fuimos los primeros propietarios de ese departamento. Desde ese día, no me volvió a suceder. Creo que ciertas horas de la madrugada abren puertas que no podemos entender. El pasado, el presente y el futuro se unen en un solo tiempo. Hasta el día de hoy, a mis 26 años, no he encontrado nombre para este fenómeno. Y no le he encontrado motivo alguno. Espero que si a alguien más le haya servido esta información o si a alguien más le haya pasado, les pueda ayudar. Y compártanlo para saber si no soy el único. Mi historia empieza cuando yo tenía unos 20 años. La verdad nunca fui un chico de muchas amistades. Normalmente yo era el que tal vez sí se podía llevar con todos los compañeros de mi carrera, pero sinceramente no consideraba una amistad cercana a ninguno. Por esos tiempos había una chica que me gustaba desde hace muchos años. Me da pena confesar que desde que la conocí, se convirtió en eso que ahora se le dice un crush, un amor platónico, en una chica que simplemente yo pensaba recurrentemente. Pero después de tanto tiempo nunca pude andar con ella. En esos días me gustaba muchísimo adentrarme a foros de Reddit, leer historias de terror, y me descargué muchos libros referentes al tema paranormal, libros de demonología y hasta los libros apócrifos que dan otra versión de la Biblia. En fin, por semanas me metía tanto a querer conocer y buscar acerca de estos temas porque mi objetivo era poder ver algo, un fantasma, una entidad, alguna sombra o algún poltergeist, ya que me gustaba tanto este tema que yo quería experimentar cosas más fuertes,
Y no solo quedarme con lo que escuchaba, o con lo que veía en videos, o leía en algún foro. Quería que me pasara algo, y pues estúpidamente yo lo seguía buscando. Al fin y al cabo, pues esto nunca me había pasado en carne propia. Bien lo dijo un sabio alguna vez: quien busca, encuentra. Una noche yo me disponía a dormir. No era tan tarde, yo creo que como alrededor de las 12 de la noche. Me metí a mi cama, y normalmente estoy acostumbrado a dormir con todas las luces apagadas, sin que ningún rayo de luz entre a mi habitación. Completamente oscuras es la mejor forma en la que yo puedo encontrar descanso. Esa ocasión tardé muchísimo para poderme dormir. Mi mente seguía pensando cosas sin importancia. Al menos así me quedé por una hora, dando de vueltas sin poder conciliar el sueño. Me empezaba a sentir incómodo, observado. Yo simplemente me quedé recostado. Llegó un punto en donde ya no pude más, y cuando abrí los ojos, en una esquina de mi cuarto, no podía enfocar muy bien, pero había una sombra enorme, al menos de 2 metros. Lo sé más o menos porque mi techo es bastante alto, y esta sombra que yo veía casi podía tocar el techo, con lo que sea que pareciese su cabeza. Es de esas veces cuando sabes diferenciar en la oscuridad, cuando un punto en específico aún es más negro que alrededor. Yo lo único que pude hacer es volver a cerrar los ojos, voltearme y hacerme güey, como dicen acá. Después de 5 minutos no cesaba la sensación de pesadez y sentirme observado, de no saber qué hacer, si taparme con la cobija o voltear a ver si seguía ahí, correr, bajarme de la cama, hasta que me decidí. Me armé de valor y de un salto me destapé y corrí como loco por el cuarto. Abrí la puerta para salir. Mi corazón estaba al 1000 por hora, me temblaban las piernas, y lo único que pudo pasar por mi mente fue ir a tocarle a mis papás para ir a preguntarles si podía dormir con ellos. Lo sé, un joven de 20 años yendo a dormir con sus papás por miedo no es algo muy valiente, lo sé, pero yo sigo pensando que no hay edad para el miedo. Ellos estaban dormidos, pero al verme, pues reaccionaron todos asustados. Me preguntaron si estaba bien. Yo no les quería decir que acababa de ver. Me sentiría un poco avergonzado, así que se los dije que pues simplemente tuve pesadillas muy horribles. Ellos me dejaron dormir ahí. De todas maneras, era una cama king size, bastante grande. Después de unos minutos, me pude relajar, calmar mi corazón, hasta que me quedé profundamente dormido. Pero esto no sería una historia de terror si simplemente se quedara así, ¿cierto? Este simplemente sería lo que daría inicio a lo que sigue de la historia. De forma muy extraña, como de esas veces que dicen que se te sube el muerto, pero esto era algo diferente. Estaba consciente que estaba acostado, con los ojos cerrados, pero mi mente despierta. Yo simplemente quería volver a considerar el sueño para descansar. De pronto empiezo a escuchar la voz de esta niña, de este amor platónico, de esta chica que les había dicho que yo había considerado mi crush. Con su propia voz, se los juro que empecé a escuchar que me hablaba al oído. No recuerdo muy bien qué me decía, pero lo que sí es que recuerdo que mientras más me hablaba, con la voz imitada completamente de esta chica, poco a poco se empezó a hacer la voz más gruesa, y más gruesa, y más gruesa, hasta que se empezó a distorsionar completamente en una voz demoníaca, una voz gutural con un tono grotesco, y se los juro que no simplemente lo escuchaba, lo sentía acá al lado. Obviamente el pánico se apoderó completamente de mí de nuevo, pero era claro que alguien estaba ahí. Lo único que pude escuchar claramente, porque yo, en mi mente, al empezar a escuchar esta voz grotesca, gutural, fue ponerme a rezar mentalmente, ponerme a decir un Padre Nuestro, y poco a poco empecé a sentir como con mi oración empezó a ser más fuerte de lo que yo estaba escuchando, de lo que me estaba tratando de decir esta voz al lado mío. Estaba orando fuerte un Padre Nuestro, cuando de repente se escucha con la voz más asquerosa y más gutural que se pueden imaginar: Dios no está contigo. En este preciso momento empiezo a sentir a la altura de mis piernas, a la altura de la base de la cama, cómo se hundía poco a poco, como si alguien o algo se sentara para después recostarse al lado mío. Sentía su presencia, sentía como también se hundía toda la parte de la cama. Yo lo único que pude hacer es empezar a llorar, entre lágrimas querer gritar para poder despertarme, para que alguien me auxiliara. Si mis papás estaban al lado, ¿por qué no veían que algo estaba pasando? ¿Por qué no sentían nada? Pero ni un solo hilo de voz me salía.
Así que en mi mente, con todas las fuerzas, seguí rezando más y más fuerte con un Padre Nuestro, y se apoderó tanto de mí el temor que simplemente después de querer seguir orando, se me había olvidado. Ya no sabía que seguía después de Padre Nuestro, que estás en el cielo. Era como si me hubieran borrado la memoria completamente. Entré en una desesperación en la cual no sabía qué hacer, no me podía mover, no podía gritar, seguía escuchando la voz, yo tratando de orar pero no lo conseguía. La voz seguía diciendo cosas horribles, empezaba a burlarse de mí, simplemente decía: Dios no está contigo, Él no te va a escuchar, no te vas a poder despertar. Hasta que un punto, en realidad, se los juro que aunque soy un hombre de fe, me hizo tambalear, me hizo pensar: ¿será cierto que en realidad Dios no está conmigo? Después de eso llegué a un punto de desesperación, de que ya no pude más, y con todas las fuerzas que sepa Dios de dónde pude haber sacado, hice un esfuerzo titánico para salir ya de todo esto, todo lo malo que tenía de mí, y poder gritar, tratar de despertarme de la forma posible que fuera. En mi mente pasó como un relámpago gritar: en nombre de Dios, déjame en paz. Y lo único que en realidad pudo salir de mi boca es que grité: en nombre de Satanás, vete. En ese momento me incorporé, pude abrir los ojos, me desperté súper exaltado, salté de la cama. Mis papás se despertaron muy asustados. Me vieron todo sudado, la cara desencajada como loco, porque yo no me creía lo que acababa de pasar. ¿Qué es lo que acabo de decir? Yo, un hombre de fe, queriendo quitarme estas cosas que me estaban atormentando en nombre de Dios, las terminé atormentando en nombre de Satanás. ¿Las terminé alejando? Es una pregunta que aún no me puedo responder. Es una pregunta que todos los días me sigo haciendo. ¿El mal ahuyenta el bien? ¿O se puede sacar el mal con el mismo mal? Ahora entiendo que no hay que meterse en cosas que uno no conoce, y por estar buscando, lo encontré. Espero, amigos, que esta sea una historia. Es una historia muy personal, es una historia que a mí me pasó, es una historia que yo pude vivir en carne propia, y espero que les haya gustado bastante. Acá podrán encontrar otros videos de otros relatos, y les vuelvo a invitar a que si les gustó la historia, dejen su like, suscríbanse, porque de este canal va a haber mucho más contenido. Y claro, si tú estás completamente dispuesto a confiarme tu historia de algún suceso que te haya pasado, adelante, mándamelo en el correo, relátamelo, escríbemelo, y con todo gusto aquí en un nuevo video se contará. No olvides que acá te dejo más videos para seguir escuchando más historias de susurros de lo desconocido.